Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Tened fe en Dios, o sea que es un mandamiento de Cristo. Y el pasaje clave está ahí en Marcos 11:22, el cual dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, lo que está sucediendo en esta parte o en esta historia en la Biblia es que Jesús había pasado y él maldijo a una higuera. Y cuando regresaron por esa misma higuera, vieron que la higuera se había secado y andaban sorprendidos los discípulos porque sucedió lo que Jesús dijo. Por eso Jesús después le dice allí en el versículo 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Está diciendo, ¿por qué se sorprenden? Si uno cree y tiene fe en algo, dice la Biblia que Dios lo va a hacer. Y Jesús le estaba diciendo a ellos que lo que nos está mandando es que tengamos fe en Dios. Ahora, la fe es un aspecto muy importante en la vida cristiana. Es algo que Dios manda de nosotros. Mire, porque es imposible agradar a Dios. Vea lo que dice ahí Hebreos 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. El Señor quiere que usted y yo tengamos fe en Él y que creamos en Él. O sea que nuestra vida diaria debe ser una vida de fe, porque es imposible agradarle sin fe. Es más, ahí en Hebreos 11:1 se nos da el significado de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, la palabra fe tiene diferentes aspectos en la Biblia. Hablamos de fe como fe en Jesús para salvación, o sea, es por gracia. Hablamos en segundo lugar la fe, la doctrina, la sana doctrina. Dice: estad firmes en la fe, contender por la fe. Y el tercer aspecto de la fe es para nuestra vida diaria y la práctica. Y bueno, nuestro mensaje de hoy trata de la vida diaria, de la práctica, porque ya tenemos la fe para salvación y tenemos la doctrina sana, pero a veces a muchos de nosotros nos hace falta confiar en el Señor para nuestro diario vivir. Nos hace falta fe para confiar en Dios para nuestras necesidades, que Dios va a mitigar nuestras necesidades, que Él va a sanar nuestras dolencias. Bueno, esa es la fe que vamos a hablar el día de hoy. Y la fe que vamos a hablar es una que se cultiva, una que crece. No nace así nada más, no aparece de un día al otro. Tenemos que aprender y crecer. Dice Lucas 11, el 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron, hermanos? Aumentanos la fe, porque decían: tenemos fe, Dios, tenemos poquito, pero aumentanos la fe. Dice el 6, entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice ahí? Y os obedecería. Está diciendo, si tienes nada más un poquito de fe, el Señor puede hacer grandes cosas como un grano de mostaza. Ahora, mire, ¿cuántos de ustedes o algunos de nosotros hemos ido a orar al Señor y el Señor contestó y nos sorprendimos? ¿No le ha pasado eso a usted? Hay personas que dicen: voy a orar. No tienen mucha fe, pero tienen la suficiente fe del grano de mostaza que van a orar. Esa es de perdida algo de fe, que usted se postró y oró. Porque una persona que no tiene nada de fe, pues no va a orar. Y después el Señor le contesta, y mucho más allá de lo que usted se imaginó, se quedó sorprendido, hasta dudó. ¿Será cierto? ¿Fue coincidencia? No, pero usted oró. Lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos fe. A Dios le molesta la falta de fe. A Dios no le agrada que no tuviésemos fe. ¿Por qué necesitamos fe? Vivimos para agradar a Dios. Mira, cuando usted tiene fe, produce esperanza, gozo, confianza, de nuevo nos da dirección y Dios nos da protección. Por fe es que recibimos lo que necesitamos y lo que deseamos. Si usted tiene alguna necesidad, usted debe aprender a pedirle a Dios. Yo sé que hemos enseñado esto en la iglesia, pero por alguna razón el Señor nos guía a volver a repetir un mensaje similar a este. Yo necesito fe en este momento. No lo voy a compartir cuáles son mis necesidades, pero tengamos alguna necesidad, ¿sí? Usted también, algún cambio en su vida, tal vez alguna necesidad familiar, usted necesita fe. Dice, Dios hizo que todo dependa de fe. El que tiene fe, mire, tiene todo. El que no tiene fe, no tiene nada. Por eso el Señor dijo: el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Ahora, Dios se deleita en contestar. A Él le gusta contestar. Así como a usted le gusta, padre, darle a sus hijos lo que le piden. Algunos le damos de más. ¿Verdad que sí? A veces nosotros... me enseñaron una palabra nueva en Texas. Es un chiflado.
No sé si se traduce bien acá. Un chiflado allá en Texas es un consentido aquí. Cuando un niño es consentido, ese es un chiflado. Dije, ¿a poco allá un chiflado? ¿Qué es un chiflado aquí? Un loco. Un loco, ¿verdad? Pero allá un chiflado es un niño consentido, un niño que le dan todo lo que quiere. Bueno, nuestro Dios, Él no nos trata como consentidos. Él nos da a nosotros algunos mandamientos que guardemos. Pero vea lo que dice ahí en Mateo 6:8. Este pasaje siempre me ha sorprendido. No os hagáis pues semejante a ellos, hablando de los gentiles, los que no tienen a Cristo, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, mire, antes que vosotros le pidáis. Este me sorprende porque dice, Dios ya sabe lo que necesitas. Él lo sabía desde la mañana, desde ayer, desde hace miles de años Él sabía y Él conoce su necesidad. Pero dice, yo no te lo voy a dar hasta que me lo pidas. Yo no te voy a contestar hasta que me pidas. No voy a abrir aquella puerta hasta que aprendas a tocar. Yo no voy a ayudarte a encontrar lo que necesitas hasta que me busques. Siempre me ha sorprendido este pasaje. Yo lo aprendí, un amigo de mi papá que es pastor, le regaló un cuadro y el cuadro tenía un paisaje y un ave, me acuerdo muy bien, y tenía este pasaje, ese que dice Mateo 6:8. Yo lo veía y le decía a mi papá, ¿por qué dice eso? Que Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y dice, bueno, es que Él sabe, como un padre sabe que tú necesitas pantalones nuevos, ya se vieron los brincacharcos ahí, ya se ve que te queda muy arriba, se te ven los calcetines, el papá sabe, Él te ve, pero muchas veces el papá espera a ver que tú vengas y le pidas. Bueno, el caso de nuestro Dios es que Él siempre espera que vayamos a pedirle. Y lo que usted y yo necesitamos en oración es fe. Vea lo que dice Mateo 21:22. Es el pasaje paralelo, es la misma historia, pero ahora en Mateo. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Mira lo que dice el 22, y todo lo que pidieres en oración, mire, creyendo, ¿qué va a pasar, hermanos? Lo recibiréis. O sea que aún en medio de nuestros problemas, usted puede pedirle a Dios por sabiduría, pero se requiere fe. Santiago 1:6 nos dice así, pero pida con fe, está hablando de sabiduría, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y ¿sabe qué, hermanos? También se requiere fe en oración. Cuando usted ore por un enfermo o uno que está caído, dice así en Santiago 5:15, y la oración, mire, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora, mire, tal vez nuestra oración es pequeña al día de hoy. Tal vez no hemos aprendido a ejercer nuestra fe de una forma como lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, usted necesita, un ejemplo, un nuevo carro, un carro que sirva, un carro más adecuado para usted. Usted tiene la fe suficiente para ir al Señor, Señor, necesito este carro. Y usted sabe, usted tiene la certeza que la próxima semana ahí va a estar el carro. ¿Tiene usted esa fe? Usted dice, pastor, yo necesito un mejor trabajo. ¿Sabe que voy a orar al Señor ahorita? Y el lunes cuando vaya lo voy a encontrar. No hay duda de ello que lo voy a encontrar. Déjelo un ejemplo para que me explique mejor. Usted tiene alguna necesidad. Y usted dice, yo conozco a un hermano, a un pariente, a un primo, a un papá, que si yo le pido que me preste, él me lo va a prestar. Usted ya sabe que se lo va a prestar. Porque él le ha dicho, presta, si algún día tiene necesidad, nada más ven, yo te presto. ¿Tiene alguien en mente así? No, pastor, todos mis parientes están mal. Bueno, supongamos que usted tiene a alguien así. Alguien le dijo, mira, cualquier necesidad, venga, yo te ayudo. Usted puede ir a esa persona con toda confianza y tiene fe en esa persona, pero ¿tiene fe usted en Dios? ¿Qué necesidad hay? Bueno, si usted tiene fe, usted puede pedirle a Dios que le ayude en su incredulidad, como lo hizo con el hombre y su hijo endemoniado en Marcos 9:23-24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ¿qué respondió después? Ayuda a mi incredulidad. Aquí estaba un muchacho que tenía un hijo endemoniado y los discípulos no podían ayudarle. Y Jesucristo le dijo, al que cree todo le es posible. O sea, el problema era que no creían, ni los discípulos, ni el hombre que tenía el hijo endemoniado. Aquel hombre trajo a su hijo, tenía poquita fe, pero no tenía la plena fe que Dios podía sacar al demonio de ese niño. Pero el Señor Jesús le reprendió y él respondió, sí, Señor, yo creo,
pero me hace falta creer más. Tal vez esa es su situación al día de hoy. ¿Cuál necesidad tiene usted el día de hoy? ¿Cuál necesidad económica tiene? La mayoría de nuestras necesidades parece que aquí son puras económicas, ¿verdad? ¿Cuál necesidad familiar tiene usted? ¿Qué tal espiritual? ¿Alguna necesidad espiritual? ¿Está desanimado, desanimada? Tal vez ya no tiene el mismo empuje, impulso. Tal vez hay una necesidad en su hogar espiritual, alguna necesidad familiar, relacional, con su esposa, sus hijos. El Señor le puede dar la fe para poder triunfar. Vamos a ver entonces algunos principios acerca de esta fe y cómo la podemos cultivar. En primer lugar, la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. La fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia en nuestras manos y la Biblia es la que nos va a dar la fe. Se basa en la Biblia. Todo lo que usted cree, no estoy hablando de ahorita de sana doctrina, me refiero en su confianza, certeza de la vida y de todo lo que usted puede obtener y recibir de parte de Dios, se basa en lo que Dios ha dicho. Bueno, el pasaje que dice Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Su fe va a crecer al conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, en primer lugar, tener fe en sus obras. Tener fe en las obras de Dios. Porque mire, estamos hablando de un Dios todopoderoso. Y a veces yo me pongo a platicar con personas que tienen diferentes creencias, tienen su base en otras cosas, en otro libro, otro documento. Yo les he dicho, ¿podrás tú orar a tu Dios? No, no puedo orarle a Dios. Tengo que repetir estas oraciones o estos rezos. ¿Podrá usted ir directamente al Dios y pedirle y rogarle? Y yo supongo que sí. Pero dice claramente que podemos acercarnos al trono de gracia solamente por Jesucristo. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, sus oraciones no llegan, no pasan ni el techo, ni el cielo de este cuarto aquí. Porque Dios no escucha las oraciones del pecador. Tiene que venir por medio de Cristo. Y qué bendiciones que usted tiene acceso al trono de Dios para pedir lo que usted necesita. Y usted puede ver en su Biblia las obras de Dios, que son obras grandes. Dice así Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Es más, la Biblia dice que sus obras son innumerables, no las podemos contar. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de ¿qué cosa dice ahí? De tus beneficios. ¿Cuáles beneficios de una compañía? Ni que nada. Los mejores beneficios vienen de Dios. Las bendiciones que usted y yo podemos tener, Dios nos las da. Y dice, sí, lo bendice a usted por medio de su trabajo. Y los beneficios que la compañía le ofrece vienen de Dios. No viene de un hombre, no viene de una organización. Vea lo que dice ahí también en Salmo 139, que sus obras son maravillosas. Dice, te alabaré porque formidable. Mira, maravillosas son tus obras. Apocalipsis 15:13, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Usted debe tener fe en Dios, porque las obras de Dios son grandes, son maravillosas, son innumerables. Dios es poderoso, Él puede hacer todo. Y es el que nos dice, ven a mí y pídame. Él que es el que nos manda y nos dice, ten confianza, yo estoy aquí, yo te sostengo, yo tengo fuerza y poder para ayudarte, puedo cambiar cualquier situación, puedo suplir cualquier necesidad. Dios es poderoso. Lo que nos hace falta entonces es meternos diariamente en la palabra. Mira, a veces hablo con personas que tienen tiempo en la iglesia y está bien cuando uno es nuevo y empieza a leer un capítulo al día. Qué bendición que usted está aprendiendo, pero nosotros queremos animarle a que usted reciba un poco más. Y usted pueda ver más maravillas de Dios al pasar más tiempo en la palabra de Dios. Me decía uno, tú eres de aquellos que enseñan que debes leer 20 capítulos al día. No, yo no soy uno de ellos. Yo soy uno que cree debe leer 40 al día. No, es que uno te lo tienes que absorber y tragártelo bien. Y dice, bueno, no, dice, yo creo que debemos memorizar la Biblia de esa forma, eso sí. ¿Cuántos versículos le debo, hermano, hoy a usted? El hermano de Dios, estamos en discipulado y tenemos que memorizar versículos unos al otro. Pero si usted quiere un capítulo nada más, mejor memorice ese capítulo y lea unos 10, 15 capítulos cada día. Y usted pueda conocer las maravillas de Dios, y usted pueda ver el poder de Dios. Y lo que usted ve en la Biblia, eso es real. No es mitología, no es fantasía, no es una historia, un cuento de hadas. Esto es verídico. Todo pasó en realidad lo que está aquí.
A veces la gente lee historias y cuentos y parábolas y algunas tienen su sabiduría para ayudarnos, como el conejito que hizo las carreras con la tortuga y si se acuerdan de esa historia, ¿no? Tiene una buena enseñanza, pero mire, esas son fantasías. Lo que está aquí es verdad. Que Dios abrió los ojos de un ciego, sucedió. Que Dios caminó sobre el agua, es verdad. Que partió el mar rojo, es real. Que Él hizo que un montón de huesos se levantaran y se llenaran de carne y marcharan como un ejército, eso fue real. Son las obras de Dios. Lo que hace falta muchas veces es que usted y yo leamos y conozcamos más la palabra de Dios. Eso son fe en sus obras, pero también fe en sus promesas. Fe en sus promesas. Qué bendición tener un Dios que nos da promesas. Muchas de sus promesas tienen condición. Es más, la salvación tiene una condición, es creer en Cristo e invocar su nombre para recibir la vida eterna. Y nos promete Él la vida eterna, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Es más, Él nos da promesas de provisión, nos da promesas que nos va a dar su alegría y su gozo. Pero mire, todas sus promesas vienen por medio de la palabra de Dios. Me gusta este pasaje en Josué 21:45. Mire, no faltó palabra de todas las buenas, ¿qué dice ahí? De las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Mire, todo se cumplió. Dios nos hace promesas y Él guarda su palabra. Dice, todo se puede cumplir. Tenemos un Dios que cumple sus promesas. ¿Usted ha cumplido todas sus promesas? Varón, ¿usted ha cumplido las promesas que le ha hecho a su esposa? Te prometo que esto y aquello, vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes y volvemos a lo mismo. Hijo, si te portas bien y esto, unas calificaciones sacas, bueno, te voy a llevar a este lugar y llega el tiempo, no hay con qué, hijo, ya sabes. A veces nosotros rompemos nuestras promesas. Es más, ¿cuántas promesas a Dios usted le ha rompido? Usted le prometió a Dios algo. Señor, voy a serte fiel. Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a hacer este cambio. Usted va al Señor y después de escuchar un mensaje y leer la Biblia, usted va y le dice, Señor, te prometo. ¿Y cuántas veces hemos fallado a Dios? Oh, pero Dios no es hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Él guarda sus promesas, dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, mire, promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha prometido? Que Él sana, que Él provee, que Él ayuda. Mira, le voy a leer lo que Dios hizo. Mire, Dios le dio al viejo Abraham un hijo, abrió el mar rojo, entregó al gigante a David, salvó a Daniel del foso de leones, abrió los ojos del ciego, mandó al cojo a correr, caminó sobre el agua y levantó a los muertos. Mire, Dios puede hacer todo. La fe tiene su base en la Biblia, porque dice que uno debe conocer las obras de Dios, debemos conocer sus promesas. Déjale una pregunta, ¿usted conoce las obras de Dios? A veces le hago preguntas a algunas personas, no tienen ni la menor idea de lo que sucedió en el libro de Deuteronomio. No están familiarizados con lo que sucedió durante los reyes. No conocen a Eliseo y lo que Eliseo hizo y lo que le pasó a Eliseo. Mire, no es un examen de cuánto sabes, no es un examen de qué tan cabezón sea uno, sino que es la falta de conocer las obras de Dios. Porque a través de toda la Escritura podemos ver las grandísimas obras de Dios. Déjale una pregunta, ¿usted lee la Biblia todos los días? Dice, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Tuvo tiempo para comer el día de hoy? ¿Cuántas veces comió el día de hoy? 3 veces, pastor, ya botaneé. Sí tenemos tiempo para las cosas que nos interesan. Debemos hacerlos una prioridad en nuestra vida, leer la palabra de Dios. ¿Cuándo, pastor? Dice, es que yo en la mañana me duermo. Mire, yo le digo esto. Si usted se duerme, mejor póngase de pie y lea la Biblia de pie. Estoy dando unos tips prácticos para algunos de ustedes. Porque algunos tiempos van a buscar miles y miles de pretextos de por qué no leer la Biblia. ¿Qué dicen los jóvenes? I don't know how to read. Yo no sé leer. Para lo que le conviene no sabe leer. Porque sí sabe leer los textos, sabe leer Instagram,
sabe leer todo lo que está ahí en los medios del internet, lo que está pasando con esto y aquello, que ya se divorció Miley Cyrus, que esto está pasando por acá. You know what I'm talking about, right? Ahí sí saben. Pastor, no existe la Biblia en video. Me han preguntado, ya se ha visto. No, hermano, no existe la Biblia en video. No hay. En caricatura tampoco está en caricatura. En dibujos no. Deleítese en la ley de Jehová, en leerla, en conocerla. Va a conocer las maravillas de Dios y su fe va a aumentar y aumentar. Número 2, la fe es una revelación de la impotencia humana. La fe es una revelación de la impotencia humana o de la limitación humana. O sea que nos damos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. En Juan 15, 5 y el versículo 7 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira lo que dice al final: porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será, ¿qué? Os será hecho. Mira, está diciendo que separados de Cristo, separados de Dios, nada podemos hacer, nada podemos lograr, no vamos a avanzar en la vida cristiana. Y muchos se atoran. Y hasta dicen: cuando yo no era cristiano vivo mejor. Tal vez es cierto, porque ahora que usted es cristiano, depende de fe y debe depender de Dios. Y el cristiano que no depende de Dios le va a ir mal, y técnicamente sí le va peor de cuando no era salvo. Pero le debería ir mucho más mejor antes de que no era salvo. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene a Cristo y tiene una abundancia, una vida abundante y dirección de parte de Dios. Vamos a ver solamente 2 ejemplos de la impotencia humana. En primer lugar, vemos a los 2 ciegos en la Biblia. La Biblia habla de dos ciegos que iban siguiendo a Jesús. En Mateo 9, 27, 29 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Note que esos hombres estaban ciegos y nadie les podía ayudar. Estos necesitaban un milagro. Pero un día pasó ahí el gran médico y le comenzaron a seguir. Y fueron hacia él y dicen: es el único que nos puede ayudar, es Jesucristo. Yo leí la historia de un hombre que se creía tan prepotente. Decía: sin mí, ¿qué pueden hacer? Era un siervo de Dios, era un pastor. Y él estaba sentado y se sentía tanto orgullo en su vida de lo que él había logrado, y pensaba que él solo había llegado ahí. Y se paró y miró por la ventana, empezó a observar fuera todo lo que era la propiedad de la iglesia. Y miró ahí una bardita. La bardita era del tamaño del piano, era de tabique o de ladrillo. Y encima había una tortuga. Y la tortuga iba caminando y él se le quedó viendo la tortuga. Y se empezó a preguntar: ¿cómo llegó esa tortuga ahí? Y como que se le llegó a la mente su posición. Dice: alguien tuvo que subir a la tortuga ahí. La tortuga no se pudo subir sola ahí. Y fue cuando él sintió: si yo estoy en mi posición es porque alguien me puso aquí. Yo no llegué aquí por mis propias fuerzas. Yo no llegué aquí por mi propio poder. O sea, se dio cuenta: el que me puso aquí, ¿quién fue? Fue Dios mismo. Mire, si usted tiene algo en la vida es porque Dios se lo dio. Si usted está en un lugar, si Dios lo colocó, le ha dado cierto éxito o cierta reputación, es porque Dios ahí lo puso. Nunca se olvide de Dios. El Señor nos da todo. Sin Dios no tenemos nada. Vemos después la historia de un hombre, el centurión. En segundo lugar, letra B, el centurión. En Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos a un hombre que tenía un siervo, y su siervo estaba enfermo. Obviamente él tenía dinero para sanarlo, pero los médicos no le pudieron ayudar. Pero ahora vino a Jesús, y Jesús fue el que le pudo sanar. Y recuerde que Dios es dueño de todo. Él es la fuente de todo poder. No hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil, no hay nada que Él no pueda hacer. Mire, no hay dolor que Él no pueda consolar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay necesidad que Él no pueda suplir. No hay puerta que Él no pueda abrir. Y no hay persona que Él no pueda cambiar. No hay nada imposible para Dios. Alguien dijo esto: una persona que no ora es una persona soberbia y prepotente. ¿Usted ora? Usted es soberbio y piensa: yo me las arreglo. Usted dice: mire lo que yo he logrado, mire mi inteligencia.
Un cristiano que no ora es un soberbio y es prepotente y tarde que temprano va a ser quebrantado por Dios mismo. ¿Es una persona de oración? ¿O está tratando usted de hacer todo por sus propias fuerzas? Está tratando de hacer lo imposible en sus fuerzas. Recuerde, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. ¿Y qué significa nada? ¿Qué excluye nada? O sea, nada en su familia va a salir bien, nada en su negocio y trabajo va a salir bien, nada en su vida cristiana va a salir bien si usted no está dependiendo de Dios. La fe nos enseña la impotencia humana. En tercer lugar, vamos a ver, la fe es una demostración de confianza en Dios. La fe es una demostración de confianza en Dios. Vimos en primer lugar que la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios, hablando de la fe en sus obras, la fe en sus promesas. En segundo lugar, vimos que la fe es una revelación de la impotencia humana. Y vimos dos ejemplos, los dos ciegos y el centurión. Y en tercer lugar, estamos viendo la fe es una demostración de confianza en Dios. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en ¿quién? En Jehová, mire, que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que tener la confianza en el hombre. Hay muchas maneras de explicar este pasaje. La mejor manera que yo se lo puedo explicar es cuando un pastor se juntó con otro y empezaron a platicar. A mí me gusta juntarme con pastores y platicar con ellos y podemos compartirnos cosas que no puedo yo compartirle a otra persona. En este caso, estaba diciendo pues que él no diezmaba, no daba misiones, no daba ofrenda. Dice, yo no puedo dar, dice, no tengo con qué. Dice, si yo doy, no puedo sobrevivir. Y el pastor se sorprendió, el otro que lo estaba escuchando, hermano, tenemos que ser ejemplo de fe en nuestra iglesia. Tenemos que poner a Dios, confiar en el Señor. Y le dijo, mira, te voy a retar algo. Mira. Tienes que empezar a dar a la obra. Tienes que empezar a confiar en Dios con tus primicias, como dice la palabra de Dios. Y le dijo, mire, no faltes. Da cada domingo a tu iglesia, a la obra del Señor. Y si te falta algo, yo te voy a ayudar. Dile, te estoy hablando, ten la confianza. Tú vas a dar tu ofrenda y dice, me falta para comer, me falta. Y dice, yo te voy a ayudar. Ten la confianza, yo te doy mi palabra. Y aquel hombre se fue determinado en hacer lo que prometió. Mire, pasó un año que no se habían visto. Después de que se vieron, le dijo, hermano, ¿qué pasó? Y dice que agachó la cabeza y empezó a derramar lágrimas. Y dice, el Señor me ha bendecido. Yo empecé a dar a la obra, yo empecé a dar y el Señor siempre suplió mis necesidades. Él recompensó mi fe, me dio más de lo que yo me imaginé. Dice, ¿por qué estás llorando? Dice, porque yo tuve más confianza y más fe en un hombre que en Dios. Y esa es la triste realidad para muchos cristianos, es que tienen más fe en un hombre que en Dios. Tienen más fe, como dice la Biblia, confían mejor en el príncipe que en Jehová. ¿Quién es el príncipe? Es el gobierno mismo. Hay gente que tiene fe en el gobierno. Están los demócratas luchando por quién es el más socialista, quién da más cosas gratis. Free, estudio gratis, colegio gratis, seguro gratis, gratis. Y todo el mundo que no quiere trabajar, que dicen, vente para acá, ¿qué es lo que yo quiero? Y la gente está confiando más en un hombre que les cuide y que les ayude. Me acuerdo cuando Obama tenía su campaña en el 2000, creo que era el 8. Y una mujer salió de uno de esos eventos. Obama va a pagar mi hipoteca. Obama no pagó ni un centavo. Pura mentira. Obama va a dar teléfonos. Eso sí se los dio a algunos. Me van a dar esto y aquello. ¿Por qué confiamos? ¿Por qué tenemos más confianza en el príncipe, en un hombre, que en Dios? Cuando usted tiene fe en Él, usted está poniendo su confianza en Él. La palabra confianza, esperanza firme que se tiene de una persona. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, mire, orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y os vendrá. El programa socialismo del cristiano es que Dios le ayude a usted. Que Dios le ayude a usted. Que usted dependa de Él. No del Wilfredo, sino de Dios. Que el Señor le va a ayudar y que Él le va a sostener, que Él le va a dar mucho más de lo que usted necesita, de lo que se imagina. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que no hay nada difícil para Dios. Escribo ahí, no hay nada difícil para Dios. La palabra difícil significa algo que requiere esfuerzo. O sea, que no se logra o ejecuta o entiende sin mucho trabajo. Eso es lo que significa difícil, que tiene uno que trabajar para recibirlo. Por ejemplo, el aprender algo nuevo es algo difícil. No es imposible, pero es difícil. Un nuevo trabajo. Una persona que emprende un nuevo trabajo tiene que aprender y es difícil, sí, pero no es imposible.
Sacar buenas calificaciones para algunos muchachos es impossible. No, es difícil. No es imposible, es difícil. ¿Cuáles son tus grados? ¿Sacan buenas calificaciones? Y'all get good grades? Bunch of straight C's, puras C's. ¿Sacan B's, A's? Una A y una B y una D por acá. Es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Levantar un negocio es difícil, es trabajo, requiere mucho esfuerzo y tiempo, sí, pero no es imposible. Un nuevo lenguaje. ¿Algunos han intentado aprender un nuevo lenguaje? Korean, ¿cuál fue este? Japonés. Yo intenté aprender, estoy tratando de aprender arábico. Assalamu alaikum. Significa hola, ¿cómo estás? Francés. ¿Cómo te la vu? Ringo se moi. Pastor, yo con trabajo sé español y es mi primer lenguaje. Mire, creciendo en este país, nos cuatrapearon en la escuela, porque ni uno ni otro nos enseñan bien, porque es difícil entender una clase con 30, 40 alumnos y enseñarles. Es difícil, especialmente si venimos de un hogar donde nuestros padres no hablan el lenguaje bien. Go to the top, decía mi papá. Cosas así. Entonces uno crece y no habla ni bien en inglés ni habla bien el español. Entonces es difícil poder aprenderlo bien. Yo me he esforzado en tratar de aprender bien el español y expresarme bien, especialmente cuando se predica y se enseña la palabra de Dios. Y hay algunos hermanos que usted sabe muy bien el español, que usted a veces encuentra unas fallitas allí. Yo siempre estoy tratando de mejorar. Yo sé que estoy aprendiendo, y quiero decirle que es difícil para algunos, toma esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Pero mire, para Dios no hay nada difícil. Dios no se esfuerza, Él no se cansa. Él no dice, ahí no sé si puedo hacer eso. Él no dice, no hombre, cambiar a ese rebelde, quién sabe. No, que yo te dé un mejor trabajo, voy a tener que esforzarme, voy a tener que enrollarme en las mangas para ayudarte. No, Dios dice, nada, para Dios no hay nada difícil. There's nothing hard for God. Dice así Jeremías 32, 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Mira, haz una pregunta retórica. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Dice Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Está diciendo a Abraham, mire, y a Sara, no hay nada difícil para mí. A este hombre que está viejito y a esta mujer que es viejita y estéril, no hay nada difícil para mí. Le voy a dar un niño. ¿Se podría hasta imaginar a estos ancianitos caminando por la calle? Ese es su bisnieto. ¿Cuál bisnieto? Este es mi hijo. Decían que era su bisnieto, no su nieto. A veces cuando veo una pareja y se ven medio acabadío el hombre, ¿será su esposo o será su papá? No, yo soy su papá. Ok. No se mira acabado, pues más viejo que ella, pues, para que me entiendan. Y cuando ven a un niño, una criatura, es mi nieto. Qué bueno que respondió la doña, porque no quería ofenderla. Es mi nieto, qué bendición. Pero ahí va Abraham, casi 100 años ya, cargando una criatura recién nacida, la piel bien suavecita y él bien arrugadote, unas ojerotas, imagino ya teniendo. Tiene hambre y luego la mujer dice a Sara, yo voy a tener el gozo de dar pecho una viejita. Bueno, para Dios no hay nada difícil. Dios dijo, esto es papitas. Esto yo se lo hago ahorita si quieres. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí, mire, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Mire, ni hay nada que sea difícil para ti. Está diciendo este pasaje, si Él hizo los cielos y la tierra, hizo todos los planetas, puso las estrellas en su lugar, no hay nada difícil para Él. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Solamente habló y fue hecho. No hay nada difícil para Dios. Él puede hacer milagros también el día de hoy. Él puede sanar completamente, restaurar. Y le puedo yo contar historias de personas y cosas que hemos visto, como las maravillas de Dios y lo que Él hace. Mire, Dios puede darle a usted $1 de la misma manera que le puede dar $100. Para Dios no hay diferencia. La diferencia está en nosotros. Y Él le puede dar de la misma manera $1,000. Y de la misma manera le puede dar $10,000. No, pastor, eso está muy bueno, está difícil, pastor.
A veces cuando hablo yo con los hermanos tejanos, ¿cómo le hacen ustedes acá en California? Mi esposa y yo pasamos de renta una casa, 3 recámaras, 2 salas, 3 baños, 2 baños completos. ¿Sabe cuánto era? $700. Ni el storage nos sale así, ni el lugar para almacenar nuestras chucherías sale así. ¿Cómo le hacen? El Señor ya nos ha impuesto acá, ¿no creen? Vivimos por fe. Yo dije, hermanos, en un sentido tenemos que aprender el contentamiento allá. Que el Señor nos dé algo más no es imposible para Dios. No es nada cosa difícil para Dios. Que Él nos dé algún día una casita. Mire, una casita aquí en California, para algunos, para mí no. Para algunos es, no, ¿para qué? Porque mire, lo que no entienden mucho es esto. Si uno se esmera y se esfuerza y ahorra y compró una casa, en 15, 20 años va a ser igual que la renta. Y en 20, 30 años va a ser menos que la renta. Hay algunos que compramos casa en los 80s, ya la pagaron seguro. Y lo que estamos diciendo es que para algunos de nosotros, puede ser algo muy imposible, muy difícil. Que algún día el Señor nos dé algo así. Sí, va a ser por puro milagro. Sí, porque con suelditos que tenemos por acá, como que no se puede. Pero Dios puede estirar ese dólar a que se haga unos $10, que se haga $1,000, $1,000,000. Ah, pastor, ya te pasaste, pastor. No hay nada difícil para Dios. Para nuestros hijos $5 es mucho, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando era mucho para usted? $5. ¡Wow! $5. ¿Y usted $5 para sonar la nariz nada más? Usted y yo ya manejamos miles de dólares por semana. Entra y sale, entra y sale. Vemos en primer lugar que no hay nada difícil para Dios, pero también que no hay nada imposible para Dios. O sea, algo que no se puede ser, algo que no puede ser, algo que no puede suceder o no se puede realizar. Algunas cosas parecen imposibles. Por ejemplo, la sanidad de una enfermedad parece imposible. Que yo me sane completamente, que ya no tenga esta enfermedad, es algo que puede ser humanamente imposible. Sí, humanamente puede ser imposible. Que Dios nos dé papeles, eso puede ser humanamente imposible. Especialmente si ya tuvimos algún problema, si no entramos bien. O sea, humanamente puede ser imposible. Que Dios salve a una persona, a un ser querido, que estos son de los huesos colorados de la iglesia tradicional y de ahí no se sueltan. Parece que sea imposible. Que Dios cambie a una persona. Esta semana estuve con varios jóvenes y parece que algo imposible para ellos es que Dios les dé una esposa. Es algo imposible. Aquí ahorita no tenemos el problema, ¿verdad? Tenemos un recién casado, qué bendición. Pero en otros lugares, oh, pastor, ayúdame, no hay por ahí una, la que sea, pastor. ¿No tienen ministerio de cieguitas ustedes? Vamos a ver que las cieguitas también pueden tocar la cara. Ay, no, mira este cotorro. Pueda que sea imposible algo para Dios. Yo no sé cuál es esa cosa que usted está pensando ahorita. No, hombre, Dios no lo va a hacer. ¿Es imposible para Dios? No. Entonces, ¿por qué no creemos que Dios lo puede hacer? En Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué dice ahí? Todo es posible. El contexto está hablando que un día nuestro presidente Trump sea salvo. Para los hombres es imposible. Que un hombre rico entre al cielo, puede que para los hombres sea imposible, pero para Dios todo es posible. Así que ore por su presidente. Marcos 9:23-24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, mire, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Todo es posible para el que cree. Así debemos pedir entonces a Dios con confianza, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Una de mis oraciones es que el Señor un día nos dé un lugar propio como iglesia. Amén.
Y eso es imposible en California, en Santana, en Orange County. No sabe cuánto cuesta, cuánto dinero cuesta para tener después la aprobación de la ciudad y la aprobación del estado. Y nos van a mandar inspector tras inspector. Y van a decir, necesitan puertas anchas, necesitan un lugar acceso para los incapacitados. Un montón de reglamentos y lo que le llaman aquí red tape. O son muchas expectativas del gobierno. Pero lo que pueda sonar imposible para Dios es posible. Muchos pastores que yo he visto al lanzarse en un proyecto de construcción se deprimen, caen porque es tanta la presión que tienen. ¿Será posible que Dios nos dé uno ya hecho? Un edificio ya listo, ya está hecho. Unos viejitos estaban viendo ahí y ya después dijeron, ¿sabes qué? Ya hasta aquí morimos por la patria nosotros. ¿Habrá ahí un joven pastor, un jovencito pastor ahí que tenga pasión por las almas perdidas? Aquí estoy. Y que digan, quédense con el edificio, denos lo que tienen, pues nada más tenemos como 3,000, denme los 3,000, lo que sea, para que no digan que se regalamos. ¿Será posible? ¿En California? ¿Sí? ¿Tiene usted más fe que yo, hermanos? Esa es mi oración. A veces paso caminando por el camino o estoy manejando y veo un edificio y digo, Señor, dame ese edificio. Estaba pasando por aquel lugar y ahí está un entrenamiento electricista, es no sé qué. Nosotros, Señor, no te ocupamos más. Tenemos la luz verdadera. Pasamos por un lugar, sistema donde ayudan educación aquí por la McFadden. Remodelaron el lugar, pusieron unas canchas de fútbol americano. No sé si algunos los han visto ahí. Y dice, Señor, danos ese edificio. Nosotros proveemos mejor educación que esa. Educación bíblica. Y a veces veo los edificios del gobierno, grandotes. Tienen aquí por lo que es la Standard, creo que es un edificio enorme, ancho, un estacionamiento con mucho, nada más unos 10 carros estacionados ahí. ¿Nos podrá dar el Señor un edificio así? Lo que es imposible para Dios es posible. Así que lleve sus peticiones a Dios. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuarto lugar, vamos a ver, la fe tiene un elemento de perseverancia. La fe tiene un elemento de perseverancia. Vimos en primer lugar que la fe tiene su base en el conocimiento de la palabra de Dios. Fe en sus obras, fe en sus promesas. En segundo lugar, vemos que la fe es una revelación de la impotencia humana. O sea, vimos dos ejemplos, 2 ciegos que fueron a Cristo y un centurión. En tercer lugar, vimos que la fe es una demostración de confianza en Dios. No hay nada difícil para Dios y no hay nada imposible para Dios. Y en cuarto lugar, la fe tiene un elemento de perseverancia. La palabra perseverar significa persistir o seguir de una manera, quedarse ahí, no moverse. Podemos aplicarlo de 2 formas, es seguir orando y orando y orando. Otra manera es tener la certeza de que vamos a esperar a que Dios lo haga. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y si leemos en la Biblia, Pablo le dijo a los romanos que sean constantes en la oración. Y le dijo a los efesios que estén orando en todo tiempo con toda oración. Y le dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Dios nos manda una y otra vez de permanecer, perseverar en la oración, ser constantes hasta que Dios conteste. A veces llegamos a Dios con una necesidad y tenemos esa pasión en el corazón y derramamos nuestra alma al Señor, pero después pasa un día, 2 días y ya no oramos otra vez. La necesidad está ahí, Dios no ha contestado, pero no volvemos a Dios. A mí me fascina lo que Pablo dice 3 veces yo le pedí al Señor y no me contestó. O sea, como que Pablo tenía la expectativa. ¿Usted le ha tocado que usted llama y no le contesta y llama la segunda vez y ya se está frustrando? Ya la tercera vez ya te dejo un mensaje. ¿Y para qué traes teléfono? Pues, ¿para qué quieres un teléfono y no contestas? Ese era el mensaje que mamá me dejaba a mí constantemente. ¿Para qué sirven los teléfonos si no vas a contestar? Y se frustraba, mi mamá se enojaba. Bueno, Pablo tenía esa expectativa que él oró a Dios. Y Pablo se levantaba y decía, todavía tengo este aguijón en la carne. ¿Por qué Dios no me lo ha quitado? Estaba sorprendido. Él estaba acostumbrado a que Dios le contestara la primera vez. La segunda vez va y le pide al Señor, nada, 3 veces. Pablo dice, 3 veces le pedí al Señor. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Usted de perdida ahora al Señor 3 veces por la misma petición? De perdida, 3 veces. En otra ocasión vemos que Daniel oró por 21 días.
Él tenía una necesidad y oraba y pasaron tres semanas hasta que finalmente apareció el ángel Gabriel para darle la respuesta. O sea que si usted y yo tenemos una necesidad, debemos aprender a ser constantes en la oración. Tiene usted una necesidad, yo siempre le digo esto, especialmente a los muchachos, que sus padres no son salvos, y dice, joven, tú oras por tu papá todos los días. Mira, si mi papá no fuera salvo, yo oraría por él todos los días, no pasaré ni una sola noche que yo no pediría por la salvación de mi papá. Y dice, papá, digo, Señor, salva a mi papá, yo no sé qué haría, yo pasaría tiempo en ayunas, pasaría tiempo sin dormir, pasaría en velas pidiéndole al Señor, salva a mi pariente, salva a mi hermano, salva a mi padre. ¿Dónde está esa constancia, ese fervor de orar? Orar por nuestras familias, por nuestros hijos. Tenemos que ser constantes. Mire, si usted tiene jovencitos, usted debe orar por sus hijos todos los días, que no pasen ni un solo día. No estoy diciendo que sus hijos son chiquitos, no ore por ellos, también debe orar, pero especialmente si sus hijos van a la escuela pública y usted los está mandando a un ambiente donde Satanás reina ahí, usted tiene que estar consciente de que Satanás está atrás de ellos y en cualquier momento puede ser desviado. Así que usted debe orar y orar y orar. Si nuestros hijos se han alejado de Dios, tenemos que orar por ellos todos los días. Vamos a ver dos ejemplos. En primer lugar vemos la mujer cananita. La mujer cananita. Hay una mujer que era de Canaán. Y esta vino y se le acercó al Señor. Tenía una necesidad. Tenía una hija endemoniada. Y le pedía a Jesucristo que le ayudara. Dice ahí en Mateo 15, del 25 al 26. Al 28, disculpe. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Note lo que está pasando en este pasaje. Si usted ve el pasaje paralelo, que es Marcos 7, 24-26, la Biblia dice que Cristo no quería ser visto por la gente. Eso puede sorprenderle a usted, pero Jesucristo era un hombre muy ocupado. Y recuerde que Él era 100% Dios y 100% hombre. Entonces Él se cansaba. Y Él había estado sirviendo y trabajando con mucha gente que llegó un tiempo, dice Jesús, ya me voy a meter a un lugar. Y dice, no quería ser visto por la gente. Así dice la Biblia. Pero una mujer lo vio, lo andaba siguiendo y supo por dónde se metió. Y fue a buscarlo. Jesús, hijo de David, ayúdame. Pero Jesús no quiso ayudarle. La rechazó. Es más, le llamó una perrilla. No la Biblia de perrillos, está hablando de una mascota. Está diciendo, yo no vine a ayudar a los perrillos, a ustedes los gentiles. La despreció por su nacionalidad. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. En otro momento tomaremos el tiempo para explicar esto. Jesús no era racista. Vino con una agenda, con un plan. Pero también la estaba probando a ella. Pero ella dijo esto, aún los perrillos comen de la mesa. Dice, si tú le vas a dar a aquellas ovejas en la mesa, le vas a dar a tus hijos, aún cuando cae poquito, los perrillos pueden comer. Usted le va a comer a un perrillo suyo, un mascota. ¿Verdad que le dan las sobras? Venga ahí las sobras. El perro bien contento. Y así la comparó el Señor a ella como una mascota, un animal. Pero a ella no le importó. Dijo, yo puedo ser una perrilla, pero ayúdame, Señor. Eso dice la Biblia que Cristo dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y se hizo como ella quería. ¿Por qué? Porque ella persistió y siguió. No se desanimó. Aún los obstáculos que estaban delante de ella seguía y seguía. La otra persona es Abraham. Dice Romanos 4, 18 al 20. La persistencia de Abraham no era que él seguía orando, sino que él creyó. Él se mantuvo creyendo a Dios. Romanos 4, 18 al 20 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este pasaje como que resume todo el mensaje que acabamos de hablar ahorita. Observamos que Dios le daba promesas, que no había nada imposible para Dios.
Y ahí dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice, no era imposible. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque mira, había dos cosas que le debilitaban, que él debía considerar. Su cuerpo estaba ya como muerto, eso me da risa eso. Ya era como un cadáver caminando ya, un viejillo ya, que ya anda ahí cojeando por donde quiera, tenía dolencia en todo su cuerpo. Y tenía el cuerpo viejo casi muerto. Y para acabarla, dice, su esposa era estéril. Una mujer estéril es una mujer que no puede dar a luz. Y es algo muy horrible y terrible, porque mucha gente desea tener bebés y no pueden. Y esta mujer había sido estéril toda su vida, tenía casi 90 años. Pero ve lo que dice ahí, que él tampoco dudó de la promesa. Él no tuvo duda. Al contrario, dice que él se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Creyendo en las promesas de Dios. Así que yo no sé cuál es su necesidad, cuál es su dolencia, qué cosas usted necesita. Pero mire, recuerde lo que dice Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. Dios puede aumentar nuestra fe. ¿Cómo lo va a aumentar? Al leer su palabra, al considerar sus promesas y sus obras. Y cuando el Señor le conteste su oración, le va a aumentar la fe. Esto va a decir, no, pues aquí dan pan, aquí ayudan. Aquí sí el Señor contesta. Y usted puede finalmente esperar en Dios, como dice Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Mira lo que dice al final, en su palabra he esperado. Si usted quiere crecer en fe, bueno, recuerde que es un mandamiento de Cristo, tener fe en Dios. Vamos a orar.